En 1862, un geólogo francés llamado Alexandre-Émile Bégouillier de Chamcourtois se estaba divirtiendo escribiendo la lista de los elementos en una columna espiral. La cosa más interesante de esta divertida disposición fue que las tríadas de Dobereiner se dispusieron en línea en un orden relacionado. Por ejemplo, la tríada del calcio, del estroncio y del bario se encontraban en una línea vertical, con el estroncio inmediatamente debajo del calcio y el bario debajo del estroncio. Lo mismo resultaba de la tríada del cloro, el bromo y el yodo, y asimismo en la tríada del azufre, selenio y telurio. Bégouillier de Chamcourtois lo llamó a su disposición tornillo telúrico, incluso lo imprimió, pero nadie se fijó en ello. En 1864, un químico inglés llamado John Rayner Newlands también se entretenía enrollando la lista de los elementos en columna. Se percató que dividiendo la lista en columnas de 7 elementos cada uno, en el orden de pesos atómicos, conseguía una pauta definida de similitudes familiares. Vamos a comentar la tabla. Aquí se encuentran el hidrógeno, el flúor, el cloro y el bromo. Por otra parte, encontramos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. Y también encontramos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Newlands estaba seguro de que había conseguido algo. Su tabla explicaba maravillosamente las tríadas de Dobereiner. Recordemos una de estas tríadas de Dobereiner, la formada por el cloro, bromo y yodo. Mira, Pep. Ei, Pep. Avui hem preparat un experiment amb 3 elements de la taula periòdica, perquè fins ara no havia aparegut la taula periòdica dels elements i avui apareixerà per primera vegada. Mira, aquests 3 elements els tenim aquí. Són clor, brom i iode. Clor, brom i iode, que els tenim dissolts amb aigua. Aquests 3 elements, Oppenheimer, ja l'any 1829, els va associar perquè tenien un comportament similar. Curiosament també va associar altres 3 elements: sofre, seleni i teluri. I també calci, estronci i bari. Fins aleshores no estaven descoberts tots els elements, però ell va trobar que s'assemblaven i avui farem un experiment per veure com s'assemblen aquests 3 elements. I després veurem si hi ha alguna relació entre això que va descobrir Oppenheimer i la taula periòdica. Què et sembla? Anem a provar? Som-hi, vinga. Fixa't la intensitat del color. El clor no té color. El brom és de color taronja i el iode és d'un color taronja molt més pujat. I una cosa que no es veu és el seu pes atòmic. El pes atòmic d'aquest és just la meitat del clor i la del iode. La seva capacitat oxidant també varia, siguent aquest el més oxidant, aquest al mig i aquest el que menys de tots. I ara ho veurem. Mira, els colors ara els veiem aquí amb aigua, però aquí hem preparat, en aquests tubs d'assaig, que hi ha una part a dalt que és aigua i una part a baix que és un dissolvent orgànic. Aquests elements es dissolen molt bé amb dissolvents orgànics i els colors seran diferents dels que tenim aquí. Anem a provar, Pep? Provem-ho. Vinga. Mira, Pep, com la part de sota ha quedat més fosca que no era, perquè el brom prefereix la part orgànica. Mira, posem-ho al costat de l'altre i veurem com ara la part que té color és la de sota. I fixa't aquest com està encara. Fem la mateixa operació? Fem el mateix amb el iode. Mira, Pep, he preparat 2 dissolucions, però he fet una errada, no els he etiquetat. I ara no sé on te tinc el iodur i on te tinc el bromur. Com ho podem fer, això, Pep? Home, amb l'oxidant, amb el clor, podem oxidar-los. Molt bé. El brom i el iode i veurem el color diferent. Doncs mira, aquest el posaré a la dreta
i tu poses aquest a l'esquerra. Bé, així, Pep, tu tenies? Bromur de sodi. Ah, jo tenia el iodur perquè, mira, queda de color rosa. S'ha format ioda, i tant. Bé, doncs amb aquest experiment tan colorejat hem pogut veure com els halògens estan ordenats en la taula periòdica. Aquest és un exemple només, però en un proper capítol, amics, veurem la capacitat de la taula periòdica i com és que els elements estan posats d'aquesta forma. Clor, brom i ioda. En veurem algun més, amics. Fins la propera. Fins la propera. Dobereiner había seguido la pista correcta, pero no solo había llegado suficientemente lejos. Todo cuanto había que hacer era encontrar familias que pudiesen leerse horizontalmente a través de las columnas. Por desgracia, la tabla de Newlands tenía serios defectos, y por ello la mayoría de los químicos ridiculizaron su tabla. Las publicaciones científicas se negaron a publicar su artículo en el que describía la ley de las octavas. El hecho es que Newlands había llegado a una idea correcta, pero había cometido un simple error. Se había equivocado al contar sus columnas en grupos de 7. En 1870, un químico alemán llamado Julius Lothar Meyer se aproximó de forma diferente al disponer los elementos. En vez de tratar de colocarlos en una disposición rigurosa, permitió que fuesen las propiedades de los elementos las que determinaran su posición. Meyer se encontró en una propiedad en particular, el peso. Se fijó en que los pesos específicos de los elementos no eran consistentes con sus pesos atómicos relativos. Meyer siguió con toda la lista de elementos, agrupando volumen atómico contra peso atómico y consiguiendo una gráfica que tomó la forma de una serie de ondas. Puede observarse ahora que los puestos máximos del diagrama parcial que representamos corresponden al litio, al sodio, al potasio, al rubidio y al cesio. Todos ellos son metales alcalinos, forman una auténtica y consistente pauta de elementos muy estrechamente emparentados. Y lo mismo cabe decir de la serie de elementos en la parte inferior de las curvas y los que se encuentran en otras posiciones de las mismas. En otras palabras, cuando Meyer clasificó los elementos de acuerdo con el volumen atómico y en relación con el peso atómico, fue uniendo familias. Meyer publicó su gráfica en 1870, pero llegó exactamente un año tarde. En 1869, un químico ruso había publicado una tabla que se convertiría en la Biblia más duradera de los elementos.